presenta Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Bueno, obviamente estamos hoy con el programa dedicado a esto, teníamos otros planes como tanta gente, ¿no? A la que le dio un golpe de timón la vida desde el viernes a las 4 y poco de la tarde. Hola, les escribo desde Paysandú. Ayer en la madrugada, después de las 5 de la madrugada, todo fue un caos. Muchos barrios inundados, casas tapadas por el agua y cerca del puerto se volaron chapas y puertas. Es realmente horrible, gente que perdió todo, se quedó solo con lo puesto. Realmente una tristeza enorme ver mi casita así, dice Patricia, que nos escribe. Una situación que ustedes pueden haber valorado como relativamente similar. Estoy recibiendo a nuestros invitados que estuvieron en Dolores. El doctor Richard Millán, gerente general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que estuvo el sábado en Dolores, y el doctor François Borde, que es director de Emergencia 105 de ACE, estuvo trabajando en la noche del viernes. Recién nos decía Dino, la noche está en toque de queda, no hay energía eléctrica, no hay iluminación, hay mucha gente que está con muy pocos recursos. Ustedes vivieron esa experiencia. Vivimos, sí. Realmente nosotros estábamos reunidos en ACE justo por la seguridad del paciente. Estábamos haciendo una jornada ahí donde estaban directores y la subdirectora, Lucía Nacle, estaba entre nosotros y de repente sentimos que empezó a llorar y que reclamaba por sus hijos. Ahí nos enteramos de que había pasado algo en Dolores y queríamos comunicarnos y las comunicaciones estaban cortadas. No podíamos hablar con el hospital y menos con... Bueno, ahí enseguida lo primero que hicimos, le pusimos un auto a Lucía a disposición, salió para Dolores. Ahí lo que queremos decir es que nace, lamentablemente, esto sucede bastante seguido, el tema de inundaciones, no de tornados, pero sí de inundaciones, y tenemos un protocolo que enseguida disparamos y ahí nos comunicamos con una avanzada que el 105 trasladó, él les va a contar mejor, pero en plena tormenta ellos salieron, no sé, 11, 10 de la noche, ahora él le podrá contar mejor, con 3 ambulancias nuestras completas, con equipos de emergencistas de primer nivel. Nosotros salimos a las 5 de la mañana y les puedo decir que el camino fue una tormenta muy, muy importante, y llegamos a Dolores. Yo llegué de día, él llegó de noche, a mí me gustaría que contara, pero uno ve las películas y dice, esto es de película. Bueno, eso parecía un escenario de película. De una película de guerra, ¿no? De destrucción. De destrucción total. Ver gente, como decía Dino, que no entendía, que estaba y no se movía, pero esos eran los menos. A mí, yo después quiero hablar un poco del sistema, cómo funciona, y de ver gente bajo lluvia trabajando incansablemente, gente del ejército, la policía, de tránsito. Claro, el sábado tuvimos un contacto telefónico y cuando yo escuchaba la expresión colapsó el hospital de Dolores, yo pensaba que había colapsado el servicio. Claro. Es decir, que no daban abasto los médicos y los enfermeros. No fue así. Pero es que era la estructura la que había colapsado. Incluso se corrió el riesgo de que hubiera que clausurarlo, ¿no? Sí, el tema hay que aclarar bien. Es techo de zinc y abajo tiene las placas de yeso. En realidad voló el techo y las placas quedaron, pero estructuralmente, gracias a Dios, se recupera todo ese hospital. Nosotros ya lo tenemos priorizado, Presidencia de la República, por intermedio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es la que va a centralizar a esas 500, 700 familias que realmente perdieron todo, y dentro del liceo que se perdió y el hospital, es una obra priorizada que la vamos a hacer, pero en sí la obra no hay riesgo de estructura. Bien. Sí, perdimos el techo. Claro, sí, estamos viendo estas imágenes con agua, las camillas chapoteando en el agua. Miren y eso, sí, claro, el yeso que en realidad Ahí está la presidenta. de cobertura, ¿verdad?
es un cielo raso. Eso está sin techo. Arriba de ese cielo raso de yeso no hay techo. No hay techo, No hay claro. techo. Sí. No, nosotros nos asustamos cuando vimos, porque decía, bueno, esto, pero no, es cielo raso, no es techo. Ellos le estaban Y ustedes preparando. con las emergencias, Sí. con pacientes sin poder ingresarlos al hospital. No, bueno, nosotros a partir de que se nos indica desde la gerencia de ACE a establecer el protocolo de emergencia, es de recordar que el SAME 105 ha sufrido una transformación de ser una emergencia prehospitalaria, suma además la tarea de coordinación de este tipo de situaciones, ¿verdad? Por lo cual se manejan protocolos. Con el Sistema Nacional de Emergencia. Trabajamos todos en conjunto, ¿verdad? Si bien el Ministerio forma parte del SINAE, Claro. nosotros somos el brazo operativo. Claro, y desde el en punto de Dolores, vista sanitario. ¿qué tenían para responder en los primeros minutos? Ahí hubieron etapas. Una primera etapa donde personal local realmente, en una tarea que se evaluó como formidable, resolvieron el gran porcentaje de los casos, ¿verdad? Un hospital que tenía partes estructurales muy embromadas. No hay que olvidarse que el propio personal del hospital también era afectado, pues son las familias que viven ahí, ¿verdad? Se juntó tanto recursos públicos y privados y se salvó ese primer momento. Después recién llegamos nosotros, ¿verdad? Se fueron unidades de emergencia porque había que primero hacer una inspección, un diagnóstico primario del área, definir dónde poníamos la emergencia, porque las situaciones igual pacientes iban a seguir cayendo. Claro. ¿Está? Se prioriza qué servicios se cierran, ¿verdad? Y que no, por ejemplo, el bloc no estaba operativo, la radiología tampoco, ¿verdad? Todo esto conjunto con la dirección del hospital y todo el personal del Ministerio de Salud Pública también, ¿no? Y ahí se establece, hay que armar la emergencia, ¿está? El personal nuestro se establecen box de emergencia, en fin, Claro. una sala de triage según la gravedad de los pacientes, pero lo otro, al de alguna manera colapsar parte de las funciones del hospital, había que velar por el traslado en condiciones, a Mercedes o donde se dispusiera. Desde el centro coordinador nuestro, nosotros sabemos dónde están las camas de CTI, bloc, en fin. O sea, es un centro de información que deriva, ¿verdad?, según las características clínicas del paciente, ¿verdad?, a qué lugar lo llevamos. Pero además estaba de alguna manera gatillado el traslado aéreo, como después se vio en los otros días, ¿verdad? En definitiva, la respuesta primaria es, bueno, ¿cómo armamos la emergencia? Y eventualmente cómo se deriva. Y eso fue digamos, la segunda etapa, ¿verdad? Después llegó otro personal, enorme gesto de solidaridad de la Federación, del Sindicato Médico, que se fue armando la respuesta sanitaria, ¿verdad? ¿Y era de las dimensiones que usted esperaba cuando llegó a Dolores? Yo no sé lo que era guerra, como decías tú. Pero Esta es la primera vez que encontramos... además era de noche, la oscuridad, era muy difícil circular. Claro. Tenés los pacientes que consultan en el primer momento, pero después gente que va espontáneamente acercándose al hospital, ¿verdad? Después al otro día, en la otra mañana, cuando empiezan a removerse los escombros, también está la eventualidad de la aparición de otros pacientes. Claro. O sea, no fue fácil. Yo creo que las primeras 48 horas fue de mucho trabajo, pero el protocolo que tenía armado ACE, yo creo que funcionó. Vamos a evaluarlo, pero hubo una respuesta y hay una respuesta organizada, la verdad, y funcionó. Hay por lo menos 2 niños que se están asistiendo en Montevideo. ¿Hay niños allá también? Sí, no internados porque, bueno, los tuvimos que trasladar, pero en Mercedes tenemos, pero fuera de peligro, ellos no. Los más urgentes, y que él cuenta que el más urgente llegó hasta Rosario, porque lo pensábamos traer a La Española y no llegaba, y ahí tuvo que haber un operativo aéreo que fue coordinado por el 105 y está en el policial, es que está 5 años, está muy delicado, y estamos esperando que evolucione bien, pero eso fue gracias a la rapidez con que se respondió. También tienen que tener en cuenta que fuimos a un lugar que no conocíamos de noche, sin luz, porque tuvimos que cortar la energía, porque imagínense, en cables por todos lados. Sí, agua y agua. Bueno, con un generador se habilitó parte del hospital. La emergencia estaba inutilizada, porque fue lo que cayó, una emergencia muy buena. El aparato de rayos lo perdimos. Por suerte, el sábado el Hospital Maciel nos dio un aparato de rayos móvil para poder tenerlo en la emergencia. Vamos a ir hasta Dolores en este momento, si ustedes nos permiten. Sí. Está allí nuestro compañero Martín Les. Le agradecemos mucho porque está trabajando de manera sostenida
Así que vamos a ir a la presentación para tener un flash en directo desde aquí, desde la tarde en casa con Dolores. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Flash de Subrayado es una presentación de guantes sin talc. Cuida tus manos, más látex, más resistentes. Son uruguayos. Queso rallado, artesano. Verdadero queso, rico, sabroso, naturalmente artesano. Y, es obvio, si necesitas efectivo, necesitas cash. Líder en confianza. Nuevamente contactamos con Dolores. Un abrazo, Martín, y a todos los compañeros que están trabajando allí. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, María, muy buenas tardes. Bueno, decirte que aquí la lluvia no da tregua. Nuevamente está lloviendo en Dolores. Eso en alguna medida dificulta las tareas de remoción que se están realizando. Bien. Pero es bueno decir que acá la gente no afloja literalmente ni abajo el agua. O sea, esta lluvia evidentemente no va a sacar de esa postura, esa actitud de seguir adelante que tienen quienes están colaborando en las distintas zonas afectadas. Nosotros venimos de Alto Dolores, de ese barrio que fue arrasado por el tornado, y donde se ve mucha gente trabajando, particulares con sus fincas, pero también, bueno, el Estado con su presencia, con militares, con policías, con los organismos públicos, y allí lo que vimos claramente es la tarea de tratar de empezar a restituir algunos de los servicios públicos. Bien. Fundamentalmente la energía eléctrica. Claro. ¿No? Se está trabajando muchísimo, claro, plantando columnas, que es la primera etapa para luego, bueno, sí, continuar con todo lo que tiene que ver con el tendido eléctrico, ¿no? El tendido aéreo. Martín, nosotros contactábamos hace un ratito con Dino, que estaba en Montevideo, salió contrarreloj cuando le avisaron, su hijo tenía unas heridas que finalmente fueron operadas, fue intervenido, está fuera de peligro, minimizaba su historia de vida, si bien se quedaron sin nada, y están cobijados en la casa de sus cuñados, los hermanos de Margarita. ¿Qué pasa con la gente que de repente no tiene una familia cerca? Habrá gente que se habrá o venido para Montevideo o ido para otro departamento, pero ¿hay algún refugio que esté abierto? Y bueno, sí, el gimnasio a la entrada de Dolores es el que da justamente albergue a las personas que han quedado sin nada, sin techo, que debieron ser albergadas allí. Pero es un número, a mi juicio, no sé si estoy en lo correcto, relativamente corto, reducido o bajo para la magnitud de esta tragedia de Dolores. Yo creo que acá hay muchísima solidaridad, pero sobre todo hay mucha gente que en la medida de las posibilidades ha ido alojando a vecinos, a familiares. Bien. Se están arreglando, se las están arreglando para cobijarlos, para darles un techo. Uno entiende claramente que esa es una situación absolutamente transitoria, pero también entendemos que esto no va a llevar 2 días resolverlo, solucionarlo, así que bueno, habrá que ir buscando soluciones alternativas que al día de hoy todavía se están planificando, se están ordenando, porque más allá de los relevamientos que se han hecho, de cómo se está teniendo una idea cada día y cada hora más clara de la dimensión del problema, de todas formas, nos decía alguien, por ejemplo, acá no van a dar abasto las barracas, se van a agotar todos los materiales, claro, acá claro, necesariamente, pero además, si eso no fuera así, la mano de obra tampoco va a dar abasto, o sea, no va a ser posible encontrar albañiles, Martín, constructores, ferreteros, herreros, Martín, carpinteros. Sí, te escucho, Gerardo. No, a propósito de este tema, hoy hablando con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, me decía que la brigada del Zunca no fue solamente por la emergencia, que se va a quedar a trabajar trabajando justamente en la reconstrucción de Dolores, ¿no? Es que sin eso va a ser imposible, o sea, la ciudad con los recursos
de que dispone, que no son indudablemente para una situación absoluta de emergencia como es esta, va a ser imposible. O sea, incluso va a ser, me decían, los vidrieros, las vidrierías de Dolores, de todo el departamento, no van a dar abasto. O sea, acá va a haber que, naturalmente, apelar o recurrir a otras zonas del país, que seguramente en eso también estará la planificación. Bien. Pero es complicado, la verdad, hoy por hoy estar en este microclima también, por decirlo de alguna manera, lleva a pensar que todo es muy difícil y que todo va a llevar tiempo. Ojalá que no, ojalá que sea lo más rápido posible, pero hay tantas aristas que abordar que a veces uno siente que esto supera todo. Martín, te mandamos un abrazo y a los demás compañeros mientras leo las palabras de Andrea, que está allí cerca tuyo seguramente en Dolores, y nos escribe diciendo desde aquí, desde mi amado Dolores les digo que a pesar del gran dolor, la angustia, la tristeza y la desesperación y el miedo que tenemos, quiero agradecer a cada uno de ustedes lo que nos están dando. Una mano para volver a levantar a mi amado Dolores. Todos saben que no va a ser lo mismo. Ahora nos miramos y nos brotan las lágrimas de dolor, ahora nuestras vidas cambiaron. Reina entre nosotros el miedo, el dolor perdió mucho material, pero perdimos vidas y eso es lo que nos causa más temor. Muchas gracias por todo, por lo que están haciendo, por nosotros, pero como uruguayos que somos, de esta salimos que salimos, dice Andrea. Abrazo, Martín. Bueno, un abrazo para ustedes y bueno, simplemente coincidir con lo que dice esa televidente. La verdad, la reserva anímica, espiritual, la fuerza que nosotros estamos viendo en la gente de Dolores, bueno, de alguna forma va a ser un ejemplo o va a servir para esta etapa que tiene que empezar esta gente, porque realmente sin eso nada será posible.